Estamos en la parte 62 de la serie. Estamos en la parte 3 de la perseverancia de los santos. Yo quería acabar con esto ya, pero es que este señor sigue tirando argumento, y yo pues no me puedo quedar callado, ¿verdad? Continuamos aquí con los textos usados por Bodner para probar que los elegidos desde antes de la fundación del mundo no se pueden apartar. Y continúa Bodner con Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Comenta Bodner aquí y dice: creemos que toda persona sin prejuicios entenderá que esta es una afirmación innegable de que es imposible engañar a los elegidos. Fantástico. O sea, saca el texto de su contexto, sácalo del capítulo 24 de Mateo y pone en cualquier sitio de la Biblia. Y definitivamente ahí dice que si fuera posible, ¿entiendes?, engañar a los escogidos, pues mira, si fuera, que no es posible, punto. Eso sí lo sacas del contexto, ok. Pues mira, yo no tengo prejuicios, Bodner. Yo tengo razones para no creer que esos escogidos mencionados en ese texto se refiera a todos los escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Cito de la parte 31 en donde expuse por qué no son los escogidos para salvación y por qué no pueden ser engañados. En la parte 31, cuando empezamos a ver el uso de la palabra elección, escoger y elegir, ¿verdad? Pues ahí yo toqué este pasaje, ¿verdad? Y abro la cita de la parte 31. Los otros textos en Mateo 24 y Marcos 13 se refieren a los escogidos de la gran tribulación, que según mi interpretación literal de Daniel y Apocalipsis, no son la iglesia, y sí los convertidos durante ese periodo, incluyendo judíos. Según el texto, no pueden ser engañados. Para el que da por sentado la elección para salvación o cree en salvo siempre salvo, ese texto prueba ambas posiciones. Pero ¿cómo conciliamos todas las advertencias en la Biblia de no ser engañados y no engañarnos a nosotros mismos, que son 6 en total? ¿Okay? Con que estos escogidos no serán engañados. O sea, porque ellos te dicen, ahí lo dice claramente, te ponen ese texto con prueba, los escogidos no pueden ser engañados, ¿ok? Pero, y toda la advertencia de que no seamos engañados, y en 6 ocasiones en el Nuevo Testamento se nos advierte de no ser engañados a nosotros mismos. En mi serie, No os engañéis a vosotros mismos, en esa serie yo demuestro que la única criatura capaz de engañarse a sí misma es el hombre. Y descubro haciendo esa serie que la capacidad de ser engañado no vino con la caída. Para Dios crear al hombre libre, tenía que haberlo creado inevitablemente con la capacidad de ser engañado. ¿Okay? Porque si no, no era libre. ¿Okay? Pero bueno, esa es la serie de No os engañéis a vosotros mismos. Pues ok, si en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen tantas ocasiones que no nos engañamos a nosotros mismos, ¿de dónde o cómo reconciliamos que aquí diga que los escogidos no pueden ser engañados, si al resto de los escogidos que leen el Nuevo Testamento se les va a advertir que no sean engañados y que no se engañen a sí mismos? Mi respuesta es que no todo lo que engaña a todo el mundo. No todos somos susceptibles a todo lo que engaña. Unos son más vulnerables a ser engañados por unas cosas que otros. En este pasaje de Mateo, lo que Jesús está estableciendo es que las señales de estos falsos cristos y falsos profetas
no van a engañar a los escogidos de ese momento, en ese periodo. Porque en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, están hablando de acontecimientos en el futuro. ¿Ok? Y si usted va a la parte de mi serie de Daniel y Apocalipsis, hay una parte, los temas intermedios. Ahí yo pongo la diferencia claramente entre la iglesia y el resto de los santos que van a ser redimidos de todas las demás épocas. ¿Sí? La iglesia es la iglesia. Y los santos de la iglesia es un grupo particular, se salvan en unos términos. ¿Ok? Y los santos de la gran tribulación, porque entonces toco y separo la gran tribulación. Hay abundante evidencia para entender que la gran tribulación es un momento en el futuro que no ha acontecido hasta ahora en ningún momento de la historia. Bueno, la cuestión es que esos escogidos, esos dos pasajes hablan de los escogidos de ese momento, que son distintos a la iglesia. ¿Okay? En mi estudio de Apocalipsis enseño que los 144,000, salté una oración, perdónenme. Lo que Jesús está estableciendo es que las señales de estos falsos cristos y falsos profetas no van a engañar a los escogidos. Primero, son escogidos no para salvarse, sino porque respondieron al llamado como todo el mundo. Dios ha llamado en todas las épocas a personas a que le sigan. Y vemos en la Biblia que hay gente que ha respondido al llamado de Dios en distintas épocas, en distintas circunstancias. ¿Ok? Y todos se van a salvar por la fe. Desde Abraham, desde Abel. Es la fe. Bueno, ¿qué ocurre? Estos son escogidos no para salvarse, sino porque respondieron al llamado como todo el mundo. En mi estudio de Apocalipsis enseño que los 144,000, los dos testigos y un ángel del cielo, además de predicar, advierten a todo el mundo que no se pongan la marca de la bestia ni le adoren. Los que deciden obedecer y no seguir a la bestia quedan en posición no solo de no adorar a la bestia, sino de no adorar a cualquiera que venga con otra propuesta. ¿Cómo lo sé? En Apocalipsis 6:9 dice que fueron muertos, refiriéndose a todos los santos que han sido martirizados. Fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otras palabras, estuvieron dispuestos a morir por la palabra y por el testimonio que tenían. Sobre el mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14, no hay nada en el pasaje que sugiera que su mensaje ocurre al final o en medio de los 7 años. Si ocurre desde el principio, como yo lo entiendo, junto con la predicación de los 144,000 y los dos testigos, entonces es fácil pensar que van a adorar a Dios y no a la bestia, ni a participar de su sistema, aunque les cueste la vida. Siempre he dicho que el martirio es la regla para los santos de la gran tribulación. Quedar vivos hasta la venida, que sí habrán muchos, me parece la excepción. Así entiendo yo que los escogidos no serán susceptibles a ser engañados por los falsos cristos y profetas. No veo que implique que tendrán algún tipo de vacuna contra la capacidad de ser engañados que todos tenemos, incluyendo a Adán y a Eva. Eso lo digo y repito, porque Adán y Eva fueron creados con la capacidad de ser engañados. Si no hubiera sido así, Dios no los hubiera podido crear libres y no eran seres morales tampoco. ¿Ok? Volviendo a lo que significa escogidos. En ese pasaje no vemos que escogidos significa escogidos para salvarse. Se salvaron en las mismas condiciones que todos los santos de todas las épocas se han salvado. Resumiendo, esos escogidos son los convertidos en la gran tribulación, que es un grupo distinto a los santos de la iglesia. Y no pueden ser engañados porque ya tomaron la decisión de no adorar a la bestia ni a su sistema. Si la bestia y el falso profeta no los pueden engañar,
mucho menos los falsos cristos y falsos profetas que se levantarán. Recuerden que cuando se nos describe el levantamiento del surgimiento de la bestia y el falso profeta, ellos tienen la capacidad de engañar el mundo entero. Pero ¿por qué no van a poder engañar a los escogidos? Porque los escogidos se convirtieron a Cristo en respuesta a la predicación de los 144,000, los 2 testigos y los 3 ángeles que van a estar predicando desde el cielo. ¿Ok? Pero para eso, pues usted tiene que someterse, ¿verdad?, a la tortura de estudiar la serie de Daniel y Apocalipsis y los temas intermedios, para que usted pueda ver la diferencia entre ese grupo que se salva en la gran tribulación y la iglesia. Porque inevitablemente como yo pruebo en toda la serie, si tú interpretas Daniel y Apocalipsis siguiendo una regla de hermenéutica, gramática, interpretación profética, ¿verdad? Si seguimos eso, inevitablemente llegamos a la posición del pretribulacionismo. O sea, la iglesia es levantada antes de que comience la semana 70. Y demuestro que el levantamiento de la iglesia no comienza la semana 70. No hay un texto que indique eso. No sabemos cuánto tiempo va a acontecer desde el levantamiento de la iglesia hasta que surja el caballo blanco, surja la bestia. Lo mismo, el que se construya el templo, no sabemos si el templo se construye después que se vaya a la iglesia. Si se construye ahora, antes que la iglesia se vaya y lo vemos, pues obviamente sabemos que el tiempo está cerca. Pero no hay relación entre el tiempo del rapto de la iglesia y el templo. Lo que sí sabemos es que cuando el anticristo surge, la bestia, el hombre de pecado, ya hay un templo, ya hay un santuario construido. Pero no tenemos, la Biblia no nos indica cuánto tiempo hay entre la construcción del templo y el surgimiento de la bestia. ¿Ok? La Biblia sí nos dice que en lo que surge la bestia y se sienta en el trono, pasan 3 años y medio. That's it. O sea, el surgimiento de la bestia es el comienzo de la semana 70 de Daniel. Cuando él establezca el pacto con muchos, que no sabemos cuál es el pacto. Si tú ves en un DVD o en un libro en qué consiste el pacto, bótalo, te robaron los chavos. Porque la Biblia no dice en qué consiste el pacto. Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? ¿Cuál es el pacto? Pues los fabricantes de pactos a lo mejor saben qué es. Y eso vende libros y DVD. Pero como yo no estoy aquí para vender libros ni DVD, pues entonces yo me busco algo bien poco popular, no muy sorprendente, ¿ok? No muy suspenso, ¿ok? Si yo fuera Tom Clancy, un escritor de esos novelas de misterio y de suspenso, pues mira, me inventaba también cuál era el pacto, pero no, es que no dice. Ok, bueno, volvemos acá, no se me pierdan. Entonces, o sea que hasta ahí termina ese argumento de por qué esos escogidos de Mateo 24 y Marcos 13 no son los escogidos de la iglesia, no son los escogidos de todas las épocas. ¿Y por qué no pueden ser engañados? ¿Por qué? Porque tenemos un hecho doctrinal en la escritura de que podemos ser engañados y que podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Okay? O sea, que no me vengan a decir a mí, los escogidos no pueden ser engañados porque Jesús lo dio. No, espérate. Mateo 24, 4 veces el mismo Jesús dice, mirad que no seáis engañados. Compagíname eso, Bodner, o cualquier calvinista, o cualquier salvo siempre salvo. Compagíname eso, y entonces usamos ese texto para probar la perseverancia de los santos o la seguridad de salvación, triple S. Así de sencillo, ¿ok? Lo dejamos ahí, vamos para el próximo.
próximo argumento que presenta es Cristo en nosotros como garantía de que no nos vamos a apartar. Abro la cita de Bodmer. La unión mística entre Cristo y los creyentes es una garantía de que estos perseverarán. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Mediante dicha unión los creyentes participan de la vida de Cristo. Cristo está en nosotros, Romanos 8, 10. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20. Cristo y los creyentes poseen una vida en común, como la que existe entre la vid y los pámpanos. El Espíritu Santo mora en los redimidos de tal manera que cada creyente posee una reserva inagotable de fortaleza. Cierro la cita de Bodmer. Esto le llaman método socrático. ¿Okay? Porque te está poniendo una serie de cuestionamientos o preguntas que la contestación es sí. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, sí, seguro, claro. ¿Entiendes? ¿Cristo está en nosotros? Sí, la Biblia dice que Cristo está en nosotros. ¿Okay? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es fantástico. O sea, todo eso es sí, 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 sí. Por lo tanto, lo primero que él pone, la unión mística entre Cristo y los creyentes, es una garantía de que estos perseverarán. Pues sí. ¿Ves? Se le dicen método socrático. Cuando tú quieres convencer a alguien, tirar unas cuantas preguntitas y argumentos adelante, que la contestación sea así, y ya la persona está precondicionada a tener que decir que sí, pero tienes que obligarlo. Es manipulación, ¿no? Pero bueno. Ok. Vamos a ver uno por uno. El primer texto de Juan 14, 19 no está hablando de una unión permanente e incondicional, ni desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Si tienen sus Biblias, ábranla en Juan 14, verso 19. Está hablando Cristo ahí de esa unión inevitable, predestinada, decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues mire lo que dice el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Para el calvinista, esta unión desde antes de la fundación del mundo. Esta unión está desde antes de la fundación del mundo. Si Cristo estaba en el Padre desde antes de la fundación del mundo, y ahora los discípulos están en Él, y Él en los discípulos, pues es fácil ver que los discípulos estaban en Cristo desde antes. ¿Ven cómo el argumento se va tejiendo? El problema es que Cristo no está hablando de condiciones preexistentes en cuanto a la unión de Cristo con ellos. Está hablando de la condición y la relación que va a ocurrir después que Cristo se vaya. Veamos el contexto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Vamos 4 versos para atrás. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no está dando por sentado que lo ama. Los calvinistas dicen que sí. Fue decretado que iban a amar a Dios. Dios lo iba a regenerar para darles vida, para que lo amaran. Y se lo iba a traer a Jesús. Ya, lavadito, convertidito, predestinado, calvinista, etcétera, a Cristo. Según los calvinistas, ya habían sido regenerados porque habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y por eso le pertenecían al Padre y por eso los trajo a Cristo y por eso son las ovejas y por eso nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Ese es todo el argumento calvinista. Pero aquí Cristo olvidó todo ese libreto y dice este disparate. ¿Okay? O sea, el calvinista viene en Juan 14 ya con todo el programa calvinista. ¿Okay? Fueron generados porque habían sido escogidos delante de la fundación del mundo, por eso le pertenecen al Padre, por eso los trajo a Cristo,
Por eso son las ovejas y por eso nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ven? No es que el texto dice eso, no es que Juan 14 prueba esas cosas. No, es que ellos asumen, dando por cierto todas esas cosas, que este texto está hablando de eso. Ok, pues vamos al 15. Aquí Cristo olvidó todo ese libreto calvinista y dice este disparate entre comillas. ¿Cómo que Cristo no sabe que lo aman? Porque lo que está planteando es una posibilidad, no una realidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo que Cristo no sabe que lo ama? ¿Cómo que tienen que guardar los mandamientos para demostrar o certificar su amor? Recuérdense, en la hermenéutica hacemos preguntas, en la predestináutica no. Un Cristo calvinista debió haber dicho, ustedes van a guardar mis mandamientos porque me aman, pues ya el Padre los regeneró para que me amaran, me sirvieran, me siguieran, para que vinieran a mí, etc. Pero no, al decir si me amáis, tanto en griego como en español, no está dando por sentado que lo aman. Pero no solo no lo está dando por sentado, lo está condicionando a la obediencia. Y amor y obediencia están juntos en varios pasajes de Juan. Por eso lo veremos ya mismo. En el siguiente verso, si tienen sus Biblias abiertas, parece que hace más condicional el verso 15. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Digo condicional, pues parece que guardar los mandamientos no solo es como resultado de amarlos, sino que al decir y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, sugiere que al amar y guardar son condiciones para que venga el consolador. Si hubiera dicho yo rogaré en vez de y yo rogaré, entonces pudiéramos darle el crédito a los calvinistas de que el consolador viene para que puedan amarlo y guardar los mandamientos y que los santos perseveren. Pero el y, esa conjunción y, da a entender que el 15 es requisito para que ocurra el 16. Ustedes me aman, pero van a guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre. El otro problema es que si el Espíritu es el que regenera, y regenera para que puedan querer, creer y aceptar a Cristo, ¿para qué Cristo tiene que rogar para que esté con vosotros para siempre? ¿Esa regeneración es permanente o es a media? Que el Espíritu se tiene que quedar para siempre confirmando o dándole mantenimiento a esa regeneración. Si el 17 dice que mora con vosotros y estará en vosotros, ¿para qué tiene que estar para siempre si ya mora con ellos? Esto no tiene lógica si no hay manera de que se aparten. O sea, si como dicen los calvinistas, no se pueden apartar, pues nada de eso tiene lógica. ¿Para qué? ¿Para qué va a mandar un consolador? ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu tiene que venir a enseñarles todas las cosas? ¿Para qué? Si cuando el Espíritu los regeneró les pudo haber enseñado todas las cosas. Ah, no, es que Dios decretó que todo iba a ser en etapas. Okay. Hay una generación parcial, inicial, y después una generación proceso. Bueno, okay. ¿Para qué tiene que estar para siempre? Esto no tiene lógica si no hay manera de que se aparten. Pero si el creyente es nacido de nuevo, nueva criatura, tiene que seguir luchando contra su naturaleza carnal y no tiene una garantía de que esa naturaleza lo pueden hacer dejar de creer, amar y guardar los mandamientos. Entonces es muy razonable que Cristo envíe a su Espíritu a respaldar a los creyentes en todas las cosas que se dicen por todo el Nuevo Testamento, que el Espíritu hace por y para los creyentes. Si están entendiendo, tírenme likes. ¿Okay?
El otro problema con esa aseveración del 19 es que no les dice porque yo vivo, vosotros también vivís. Dice, viviréis. Eso lo pone en futuro. Para complicar la cosa, continúa en el 20 diciendo, en aquel día vosotros conoceréis, futuro. Si en el 17 dice que conocen el Espíritu y que mora en presente, y en el 20 dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Se puede estar refiriendo a dos cosas. A la presencia del Espíritu en la iglesia después de Pentecostés o a la resurrección. Y por eso está en futuro. A lo que no se puede estar refiriendo es a la vida de Cristo en ellos en ese momento, ni a la regeneración calvinista que según su teología tiene que haber sido presente ya. Por lo tanto, tampoco se puede estar refiriendo a la garantía de que no nos vamos a apartar alegada por ellos. Piénsenlo. Porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Por qué no dijo, porque yo vivo, ustedes viven? No, ¿por qué no se quedó en presente? ¿Por qué en el futuro? ¿Por qué en aquel día? Una es la situación de los apóstoles en ese momento. Ese es el contexto histórico, que tú no puedes negarlo a la hora de tú concluir sobre ese pasaje. Y en hermenéutica, si tú vas a concluir algo fuera o aparte o más allá de lo que dice el pasaje, tú no puedes negar el contexto inmediato de donde está ocurriendo el pasaje. ¿Okay? Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Pero aquí, cuando vemos el contexto, en ese momento está separando, está hablando de algo que va a acontecer después. Cuando yo me vaya. Ustedes me aman, ustedes van a guardar mi mandamiento y yo rogaré. Y en aquel día ustedes van a conocer todas estas cosas. Pero vamos a seguir viendo el contexto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Les dije que, ¿verdad? Que en Juan se habla mucho amor y mandamientos, amor y obediencia. Ok. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 21. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 22. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Verso 23. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 24. Según el calvinismo, el Padre regeneró a los escogidos que ya eran de él, y los tenía en sus manos, y por eso los trae a Cristo, y por eso lo aman. El 15, como ya vimos, no concuerda con eso, pues no da por sentado que lo aman. Aquí en el 21, vuelve y condiciona el amor a Dios con la obediencia. Y esa es la condición para que el Padre lo ame en el futuro. Por lo tanto, si lo está amando ahora, no significa que lo seguirá amando continuamente hasta el futuro. Porque hay una condición futura que se tiene que cumplir para que el amor del Padre ocurra. Es la condición para que Jesús los ame en el futuro. Por lo tanto, si los está amando ahora, no significa que los seguirá amando continuamente hasta el futuro. Y es la condición para que se manifieste en el futuro. El 23 dice claramente, espero que tengan su Biblia al ladito, para yo no tener que estarle dando a la página para atrás y para adelante. El 23 dice claramente que por lo menos Judas entendió que era futuro.
y algo distinto a la manifestación presente. O sea, que si la manifestación presente fuera garantía de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que es el lente por el cual un calvinista lee a Juan, se da por sentado que se está hablando de una manifestación distinta, y eso no sigue la línea del calvinismo. Judas Iscariote no hizo una pregunta calvinista. ¿Entiendes? Él entendió que, ok, nosotros tenemos esto ahora, pero aquí el maestro está hablando de otra cosa, distinta. Ellos tienen a Jesús al frente, o sea, el Logos se hizo carne y lo tienen al frente. Y Judas Iscariote viene y dice, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Recuerden también que el calvinista se agarra de eso. El que Dios se le manifiesta a alguien no es garantía de que se va a salvar. Tienen el ejemplo de Israel, pueblo de Israel, y tienen el ejemplo de Judas. Ok, eso ya lo hemos discutido en otras partes anteriores. En el 23 y 24 Jesús recapitula que la condición para que el Padre os ame y que ambos estén en ellos es guardar la palabra como resultado de su amor y todo en el futuro. La propuesta calvinista y lo que Bodner quiere enseñarnos es que la frase tomada del 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis, es evidencia y garantía de que el Padre y Jesús aman a los escogidos para salvarse y evidencia y garantía de que los van a obligar a amar y guardar las palabras de Jesús. Si el calvinismo es cierto, el Espíritu inspiró a Juan a usar una gramática incorrecta para describir lo que Jesús dijo. Pero Juan no solo usó una gramática incorrecta en Juan 14, botó la pelota en Juan 15 con lo de la vid y los pámpanos. Vimos en la parte anterior o en la primera que en 8 versos, Juan 15, o sea, el capítulo que sigue, en 8 versos aparece la frase en mí y el verbo permanecer 7 veces en 8 versos. Ahora, dígame usted cómo eso es estar injertado en la vid, disfrutando la vida de la vid. Eso es inevitable, irreversible, permanente. ¿Por qué aparece el verbo permanecer como mandamiento, como condición, 7 veces en 8 versos? ¿Y por qué tiene que ser en mí? Ok, seguimos. La segunda frase, recuerden que estamos aquí en Bodner, ¿verdad? Empezó diciendo aquí, Juan 14 y 19, entonces dice, mediante dicha unión los creyentes participan de la vida de Cristo. Entonces viene el segundo, Cristo está en nosotros, Romanos 8:10, ¿ok? Y por ahí voy a seguir usando las distintas textos que les pone ahí. Cristo está en nosotros, Romanos 8:10. En Romanos 8:10 no dice que Cristo está en nosotros. Claro, Bodner le dice, mira, no, Cristo está en nosotros, Romanos 8:10, pero claro, o sea, doctor en 2 o 3 maestrías y 2 o 3 doctorados. Pues mira, no. Lo que dice en Romanos 8:10 es, pero si Cristo está en vosotros. Como le puse en la parte anterior, el capítulo 8 es una lista de beneficios que tenemos en Cristo para los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Y hay 6 condiciones mencionadas para participar de ellas.
Cristo está en nosotros y lo confirman varios pasajes, pero no está porque fue decretado que estuviera en los predestinados. Está como resultado del amor y la obediencia mencionados en pasajes como el de Juan. Ya vimos en varias ocasiones que la santificación no ocurre como parte del plan que Dios tiene con los escogidos, sino que ocurre como resultado de la obediencia. Cristo está en la iglesia porque la iglesia es templo de Dios. Y eso no garantiza la permanencia de nadie. Pues el que destruyera ese templo, Dios lo destruirá a él. Primera a los Corintios 3:17. Cristo está en cada creyente, aparte de las condiciones mencionadas en Juan, por ser templos individuales. Cristo también habita en nosotros. Primera a los Corintios capítulo 6, 12 al 20. Ahí dice que el templo se puede unir a una ramera. El calvinismo tiene problemas para explicar cómo el cuerpo del creyente sigue siendo templo del Espíritu Santo cuando fornica. Los calvinistas están de acuerdo en que se puede fornicar temporalmente, pero al igual que nosotros, tienen que aceptar que se tiene que arrepentir por lo que fornica, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Así que el que Cristo esté en nosotros no garantiza que no pequemos, ni que lo amaremos, ni que guardaremos su palabra. Eso se asume de la elección incondicional calvinista y de extrapolar las promesas de los salvos siempre salvos. Veamos esas condiciones en Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el primer sí. Romanos 8:9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, eso es lo que va a pasar. Romanos 8:10. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis ustedes morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Fíjate que el Espíritu está en nosotros y no es el que hace morir la carne. Entiendan eso bien, entiendan la responsabilidad que hay implícita en ese pasaje. ¿Okay? Si por el Espíritu hacéis, o sea, el Espíritu Santo no está para matar la carne en nosotros. El Espíritu está para ayudarnos a matar la carne. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 8:17. ¿Okay? Así que, Bodner, eso te quedó muy mal. Eso de utilizar Romanos 8:10 para decir que Cristo es de nosotros, eso es garantía de que no nos vamos a apartar. No. No, Romanos 8 no habla de que no nos vamos a apartar. Habla de los deberes y las cosas que tenemos y podemos hacer en el Espíritu. ¿Okay? Continúa Bodner con otro pasaje. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Y eso es garantía de que no te vas a apartar. ¿Ok? En este pasaje Pablo no está hablando de que la vida que tenemos es para no perderla, ni está probando que Cristo estará siempre en nosotros. Está hablando de la vida que tenemos en Cristo en contraste a que no la teníamos en la ley. No solo habla de que la vida es porque Cristo está en él,
no solo habla de que la vida es porque Cristo está en él, sino que dice que la vive en la fe del Hijo de Dios. Vida, gracia y justificación en el mismo pasaje con la fe, no con la elección incondicional. Parece que en distintas partes vimos la fe con gracia, la justificación con la fe. Pero en todo momento la salvación es por la fe. ¿Sí? Ese es el patrón de Pablo, no es el patrón de Calvino. ¿Okay? Vida, gracia, justificación relacionado con la fe. Recoja la concordancia, busque la palabra fe, busque el verbo creer. ¿Okay? Y usted va a ver que la vida de Cristo, la gracia de Dios y de Cristo, la justificación, todo eso es resultado de la fe. Ninguna viene antes de la fe, viene siempre después de la fe, como resultado de la fe. ¿Okay? Sigue Bodner. Cristo y los creyentes poseen una vida en común, como la que existe entre la vid y los pámpanos. Y aquí vamos a otra vez repetir lo de la vid y los pámpanos. Cierto, es una vida en común. Pero en ese pasaje de la vid, el verbo permanecer aparece 7 veces y la frase en mí también 7 en 8 versos. Pero ahí también dice que el que no permanezca será cortado y echado al fuego. ¿Ok? Ese no es un buen pasaje para la causa calvinista. ¿Okay? Juan 15, del 1 al 8, eso no es un pasaje para los calvinistas. No lo usen. No lo usen. ¿Okay? Sigue Bodner. El Espíritu Santo mora en los redimidos de tal manera que cada creyente posee una reserva inagotable de fortaleza. Sí, pero ningún pasaje dice que el Espíritu Santo vino para impedir que nos apartáramos. No lo dice. O sea, tenemos pasajes hablando de cosas que el Espíritu Santo hace por y para los creyentes. Pero ninguna es garantizar que nos apartemos. ¿Okay? Que no nos apartemos. Bueno, nos da recursos para perseverar. Por otro lado, el Espíritu Santo puede ser contristado, Efesios 4:30. ¿Cómo se puede contristar por acciones que él mismo decretó para que ocurrieran para su gloria? Y el Espíritu puede ser afrentado y las consecuencias no me parece que sean un castigo correctivo para un pecado temporal, como dicen los calvinistas. ¿Ok? Vamos a ver el pasaje donde se dice que el Espíritu Santo puede ser afrentado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿se puede contristar el Espíritu? Hacemos una pregunta. ¿Cómo se puede contristar el Espíritu por acciones? Ya, olvídate si son temporales o permanentes o de los escogidos o de uno que se va a perder. ¿Cómo el Espíritu se va a contristar por acciones que él decretó desde antes de la fundación del mundo para que ocurrieran? Esa es la pregunta. Pero entonces, aquí habla de que hiciera frente al Espíritu de gracia. Pero no me dice que la gracia es irresistible. ¿Cómo la gracia irresistible puede ser afrentada si es irresistible? Esas son cosas que los calvinistas no pueden explicar. Por lo menos a mí no me las pueden explicar. O por lo menos no pueden convencerme de que no tienen explicación.
Se hace la misma pregunta. ¿Cómo se puede afrentar al Espíritu Santo con acciones que el Espíritu Santo decretó desde antes de la fundación del mundo para que las criaturas las hicieran y glorificar a Dios con ellas? La segunda pregunta es, ¿por qué o para qué va a castigar acciones predestinadas para que ocurran para glorificar a Dios? Porque eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Cómo se glorifica a Dios castigando acciones que Él decretó que ocurrieran? La tercera pregunta es, ese pasaje está en Hebreos capítulo 10, para que lo busquen, ¿ok? La tercera pregunta es, si es un castigo correctivo a unos pecados temporales, que ya vimos que sí se puede pecar temporalmente, eso estamos de acuerdo todos, calvinistas, arminianos y no calvinistas, no arminianos. ¿Por qué términos tan descriptivos y gráficos que no indican restauración ni corrección? Si aquí está hablando de la disciplina que el Padre amoroso tiene para corregirnos, ¿verdad? Que habla en el capítulo 12 de Hebreos. Por aquí está en Hebreos 10. ¿Por qué está usando unas palabras tan crudas, tan contundentes y parece que no tiene que ver nada con corregir o restaurar? Volverlo al estado de perseverancia que los calvinistas nos quieren demostrar aquí, Bodner, ¿verdad? Que es para lo que el Espíritu está operando, ¿no? Fuente inagotable, acuérdense, empleando una fuente inagotable, una reserva inagotable. Okay. Vamos a ver este contexto. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, 26 al 28. No solo el vocabulario descarta corrección y restauración, sino que el 29 añade, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? No solo contempla que alguien pecare voluntariamente habiendo conocido, en el verso 26. Plantea que alguien puede pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre con la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de la gracia, irresistible. Plantea que merece algo mayor a morir irremisiblemente, mayor que el bol de fuego y mayor que una horrenda expectación de juicio. O sea, el que escribió esto es peor que Jeñito. ¿Ok? Los calvinistas nos quieren enseñar que todo lo feo que aquí se dice se refiere a una acción correctiva, a unas acciones que Dios permite que sus elegidos hagan temporalmente. Los salvos siempre salvos nos quieren enseñar que todas las advertencias en la carta a los hebreos no se refieren a que uno ya salvo deje de salvarse, sino que van dirigidas a judíos cristianos para que no vuelvan a la ley, pues se van a perder unas bendiciones argumentando que los que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad y desobediencia no dejaron de ser pueblo de Dios. O sea, que el sacrificio por el cual Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, 10:14 en el mismo capítulo, cancela que los que pequen voluntariamente del verso 26 reciban mayor castigo, pues no se puede referir a salvo aunque hable de santificado en el verso 29. Los santificados perfectos del verso 14 no pueden tener algo que ver con los santificados del verso 29.
según los salvos siempre salvos. Al igual que los calvinistas inventan varios tipos de gracia, libertad, vida, santificación, generación, etc. Los salvos siempre salvos necesitan dos tipos de santificación, dos formas de participar de los beneficios y dos tipos de santos afectados por el mismo espíritu de gracia. Al igual que los calvinistas tienen otro problema con este pasaje de Hebreo, el verso 36 y el verso 39. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, el verso 36 y el verso 39 del mismo capítulo. Si está hablando de hacer para obtener, ahí, obtengáis la promesa. Y si se está hablando de perdición y preservación del alma, se está hablando de hacer para obtener y se está hablando de perdición y preservación en la misma oración. Los calvinistas y los salvos siempre salvos argumentan que el nosotros se refiere a ellos, los asegurados. Y los que retroceden son los no asegurados, los que nunca fueron elegidos o los que nunca se convirtieron de verdad, según cada sistema. ¿Entiendes? El problema es toda la evidencia incriminatoria y circunstancial textual. Que esos no asegurados fueron afectados por el Espíritu Santo, por la sangre y por el conocimiento de la verdad. Búsquelo, está por todos los hebreos. Gustaron, participaron, o sea, el mismo problema de Judas. El mismo problema de Judas. ¿Judas participó en este ministerio o no participó en este ministerio? ¿Judas echó fuera demonios o no echó fuera demonios? Tú tienes derecho a escoger entre el calvinismo, salvo siempre salvo, o hermenéutica. Pero son tres sistemas diferentes, con consecuencias distintas y premisas distintas. ¿Sí? Los calvinistas tienen sus reglas para interpretar estos pasajes, los salvos siempre salvos tienen sus reglas para interpretar estos pasajes, y la hermenéutica también tiene sus reglas para interpretar estos pasajes. Tú escoges cuál de las tres te gusta más. Acuérdense, yo no estoy en contra de que nadie tenga una doctrina de seguridad y salvación. Si tú quieres tener seguridad y salvación, yo no me puedo poner a eso. Yo no me puedo poner a eso. Yo entiendo que hay gente que necesita una doctrina de seguridad y salvación. Lo entiendo. ¿Verdad? Claro, para mí es un déficit en el discipulado que te dieron. Pero bueno. Vamos a seguir con el tema, que a ustedes les gusta desviarse, ¿ok? Ay, se acabó. Ya son las 10. Mira, ahí mismo terminé. Qué bravo. Ok. Así que con eso concluimos por hoy esta parte de Bodner. Vamos a continuar porque él sigue tirando unas cosas, unas cascaritas que si usted no las mira, está pendiente, se revienta. ¿Ok? Pero es que son cuestionables. Y la idea mía, mi intención es que no pretendas que yo pase por alto algo como incuestionable cuando yo sé que es cuestionable. Y quiero enseñarles a ustedes por qué yo me lo cuestiono. ¿Okay? Ahora, si algún día ustedes quieren cuestionarlo, pues ya tienen con qué, ¿ok? Así que
Lo dejamos ahí por hoy. Mira, se nos fue la hora rapidito aquí, ¿ok? Ahí está para los que quieran cooperar. Mi cuenta de PayPal, pero jayahipólito@hotmail.com y dirección postal HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729 y ATH móvil. Pero ese teléfono, pues también pueden mandar preguntas, llamarme, pedir consejo, oración, reprensión, exorcismo, todo, ¿ok? Por teléfono. Y hablar de motora también.